comenzamos el programa 424 del Defensor del Pueblo, ya en nuestra 11ª temporada al aire aquí en FM en Tránsito, más específicamente en este estudio Nora Cortiñas, que hoy en el marco de nuestra charla central va a ser importante recordar ese nombre. Le damos la bienvenida, por supuesto, a Enrique Pochat, a nuestro invitado Pablo Meligio, a el Defensor del Pueblo, por supuesto, a Abraham Leonardo Gac, a Roma Roldán en los controles técnicos que hace posible esta comunicación, y que vamos a hacer el pequeño chivito que está ya saliendo del horno su último disco, así que invitamos a todos los oyentes y las oyentes a encontrarla en las redes sociales para comprar ese disco que es maravilloso. Y bueno, en este 13 de julio del 2019, pleno invierno ya, comenzamos el programa como cada sábado con la palabra del Defensor del Pueblo. Muy bien, gracias. Buen día, vecinos, vecinas. Estamos a pocos días de recordar un hecho luctuoso, tremendo, sin antecedentes en Argentina por su magnitud, que fue la explosión que derrumbó el edificio con sus ocupantes de la AMIA. 25 años hace que este hecho ocurrió, 25 años en que solo se han tenido conjeturas y algunos hechos que a mí me asombran y deberían asombrarlos a todos nosotros, y deberían, yo creo que, indignarnos a todos nosotros, que es la ausencia de descubrir quiénes fueron y quiénes fueron sus cómplices locales, porque esto no se pudo realizar sin una colaboración local. Hemos tenido procesos paralelos que se sobrepusieron sobre la búsqueda de los verdaderos culpables. Realmente yo siento vergüenza porque atentados no de esta magnitud, pero de similar magnitud, estoy descartando el ataque a las Torres Gemelas de Estados Unidos, todas se ha descubierto quiénes fueron. Se detuvieron los autores, se les inició juicio en algunos casos. Realmente no quedó impune, creo que ninguno. Sí, ha quedado impune, con una manifiesta colaboración en desviar las investigaciones. Tengamos en cuenta que el juez original que intervino ante este atentado está juzgado en este momento por su trabajo o no trabajo, o trabajo de desvío de conocimientos de lo que había ocurrido. Y yo creo que eso es lo que nos debería, en este momento, aparte de sentir ese profundo dolor que supone 85 muertos y una cantidad de decenas de heridos, todos ellos inocentes, porque no tenían la menor idea de lo que de lo que les sucedió, ni tenían previsto por su actividad que eso pudiera. No corrían riesgos, estaban dedicados fundamentalmente a la ayuda social, de modo que es incomprensible esa actitud que ha logrado sumirnos a nosotros, y esta es la sensación que yo tengo, en la vergüenza. Han intervenido desembosadamente, en espíritu de colaboración, los organismos de investigación secretos de otros países, como el caso de Estados Unidos y de Israel. No han dejado de atar ese hecho a sus propias políticas externas, y nosotros fuimos simplemente espectadores silenciosos de este hecho.
Y me parece que en este momento lo esencial, me parece a mí, es ver cómo podemos rescatar la condición de seres humanos por parte de nosotros, descubriendo las verdaderas motivaciones, aunque no descubramos quién puso la bomba, quién que a lo mejor murió junto con la explosión, sino quienes promovieron, quienes usufructan ese hecho terrible, transformándolo en un acontecimiento de carácter político, de la cual todos tratan de sacar ventaja en la discusión. Y yo creo que los argentinos lo que debemos sentir ahora en este momento es que no nos interesa estos objetivos políticos de cualquier naturaleza, sino descubrir quiénes fueron y quiénes colaboraron realmente. Han sucedido cosas terribles en esta investigación. No las voy a repetir ahora por conocidas, pero realmente hemos sido tomados, yo diría casi por tontos, en esta investigación. Espero que de alguna manera este recuerdo a 25 años sin culpables, a 25 años sin saber qué ha pasado, realmente me parece terrible. Es más, que haya una acción jurídica frente a una actividad minúscula como la de haber querido de alguna manera poder llegar a interrogar a quienes estaban presuntamente comprometidos en el exterior con este atentado, tampoco ya ha terminado en un juicio contra quienes hicieron el intento correspondiente, inclusive con el apoyo del Parlamento. Realmente es una gran vergüenza que nosotros vamos a seguir arrastrando mientras esto no cambia. Muy bien, enseguida regresamos con el programa del Defensor del Pueblo. Muy bien. La salud pública, la educación pública y la igualdad de oportunidades son derechos de todos. Hacé valer tus derechos. Y regresamos al programa del Defensor del Pueblo en este sábado 13 de julio. Y un poco, bueno, seguimos charlando fuera del aire, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con Nora Cortiñas, porque vamos a hablar hoy con Pablo Melichio, escritor, psicoanalista, vecino de Castelar, por supuesto, que fue como el autor acompañante de esta voz de Nora Cortiñas, que es el libro El lado Norita de la vida, ¿no? Porque para muchos de nosotros y nosotras es un faro Nora Cortiñas. Así que, bueno, bienvenido, gracias por venir hoy a este programa, Pablo. No, un placer, un honor estar acá. Y bueno, la verdad es que conmovido todavía por las palabras del defensor del pueblo en relación al atentado de la AMIA. Uh-huh. Así que bueno, y está muy articulado con lo que vamos a charlar y pensar juntos ahora. Porque bueno, la vida de Nora Cortiñas es muy rica y también tiene muchos dolores, ¿no? Y bueno, y tenía que ver con esto que decía Abraham, ¿no? De lo que significa, por ejemplo, la desaparición de vidas humanas en pos de vaya a saber qué, ¿no? Pero bueno, un poco vos estuviste ahí entrevistando, acompañando y escuchando a la voz de Nora, que bueno, que es como un primer relato, ¿no? De su vida en primera persona. ¿Cómo fue esa experiencia? Primero, ¿cómo llegaste? Porque ahí uno, ya ayer leía una nota que te sacaron en Infobae y contabas que eras vecino, pero más que hola, ¿qué tal? No te animabas a decirle y vos querías hacer este libro. Claro, en realidad, bueno, a diferencia de los muertos de la AMIA y de los desaparecidos, tenemos a Norita Cortiñas, que por suerte está con vida y es parte fundamental de nuestra historia. Es un lado de la vida que a mí me interesaba profundizar. Así que salí de la tibieza en la que me encontraba, de admirarla, de mirarla a la distancia, de interesarme por sus ideas, por sus pensamientos, y la encaré. Vivía cerca de ella, ¿no? Vivimos a 4 cuadras.
y bueno, nos encontrábamos o en el barrio o en alguna manifestación o marcha o evento. Tengo una paciente que es prima política de Norita. Le mandé a Norita una novela mía que se llama Las voces de abajo, que es, el eje central es desaparecidos. Norita leyó el libro y bueno, quiso que nos encontrásemos y me comentó el libro, hizo una reseña del libro. Es una... Muy Nora, comprometida hasta el último segundo. Leyó el libro, me lo comentó, y nos empezamos a encontrar a charlar, y yo dije, esto que me está contando, charlábamos así de la vida, de su vida antes de la desaparición de su hijo, de su vida posterior. Dije, tengo que hacer un libro, se me imponía, yo ya lo tenía en mente, pero estando cerca de ella se lo propuse y me dijo que sí. Me aclaró que tenía que ser psicológico, quería que sea... Te iba a decir, porque vos, tu profesión de psicoanalista, de psicólogo, también está muy atravesado el libro de eso, más allá de que sea la voz de Nora, pero también vos haces un ensayo respecto de la vida, ¿no? Claro, sí, es esto, también, así como hay un lado Norita de la vida, yo también, producto de mi historia, de mi formación ideológica e intelectual y profesional. Obviamente tiene esa impronta, porque las preguntas tienen que ver con preguntas que yo tenía pensado hacerle, más allá que también Norita te lleva por donde ella quiere también, te termina manejando, muchas preguntas las terminaba haciendo ella. El libro es muy rico en ese sentido porque es simpático también, está tensado por el dolor, pero es la intimidad, yo desgrabé las charlas. Hay 10 charlas con ella profundas, largas, y también, levantándose Norita a poner la pava para unos mates, Norita teniendo el teléfono, y desgrabé las charlas con amigas, con periodistas, con políticos. Entonces el libro va teniendo el matiz de la vida cotidiana, los lectores dicen, es estar adentro de la casa de Norita. Y sí, creo que describí claramente, y ahí es mi función como escritor, ¿no? Ponerle un poco de riqueza lírica, ¿no? Claro, un poco de literatura a esa vida que ya es maravillosa. Sí. Pero bueno, el libro también muestra esta vida cotidiana actual de Nora como una luchadora en cientos de batallas, porque la verdad es que Nora no se quedó solo con una batalla ni una lucha, sino que va, ¿no?, juntando militancia de diferentes temas. Pero bueno, vos también de alguna manera mostrás, o ella cuenta también a través tuyo, cómo fue esa vida previa a la desaparición de su hijo, y cómo fue el después, ¿no? Cómo comenzó, porque hay como 2 vidas diferentes. Sí, creo que todos cuando nos pasa, me parece que los dolores en la vida terminan siendo bisagras, ¿no? Uno se puede pensar en una línea del tiempo en relación a hechos bellos y hechos trágicos, ¿no? En la vida de Nora, todo lo que me va contando cuando se viene a vivir de su familia, de sus hermanas, de una vida, uno podría decir común y corriente, entre comillas, no hay vidas comunes y corrientes, no, pero claro, más o menos lo que podríamos escuchar de alguna vecina de Castelar, que nos cuenta de que sus hijos iban a ir a la Inmaculada, de cada primavera, del Malbón, de regar las plantas, de la comida, de la cena, víctima del patriarcado, un marido celoso, controlador. Norita se tenía que quedar dentro de su casa, recibir a su marido, impensado de la Norita de hoy, ¿no? Pero él va contando que ella recibía amigas en la casa de Castelar, que les enseñaba a coser, a cortar, pero cuando llegaba el marido no tenían que estar, y los chicos tenían que estar bañados, la cena lista. Y bueno, después Carlos también, el marido, a partir de la desaparición de Gustavo, también naturalmente modifica, ¿no? También hay que entender que fue una familia, tanto Marcelo, el hijo más chico de Norita, para toda esa familia, para los tres, Carlos ya falleció, el papá de Gustavo, pero bueno, actualmente Norita, y para Marcelo la vida ahí hay una división. Un antes y un después. Sí, así que bueno, en el libro está todo esto, ¿no? Marcar también cómo Norita, que es la última parte del libro, cómo transformás ese dolor en lucha, esto que decías vos, ¿no? Finalmente ese dolor fue combustible para ser quienes soy. Sí, porque muchas personas, como vos decías, que digamos que tienen esa vida como más habitual, tranquila, o bueno,
no hay vidas tranquilas tampoco, pero bueno, no sé cómo decirlo. Sí, de con las pronto cosas clásicas, ¿no? capitalizan siempre los dolores de una u otra manera, aquel que tiene una pérdida capitaliza eso y lo convierte en algo. Pero digo, las madres de Plaza de Mayo, y en este caso Nora Cortiñas, digo, no solamente lo capitalizó, sino que explotó en colectivo también, Sí, ¿no? sí, Fue sí. una lucha que se expandió Sí. a un montón, irradió lucha a otros lugares que no existían. Sí, igual hay que ser también honesto con esto. Digo, es verdad que no hay vidas normales, Ujú. pero hay cosas como más comunes, Ujú. habituales, la desaparición de un hijo o que un hijo una hija trabajando en, Sí. en la AMIA y Explote por los sí, hay cosas que no son habituales o o una salidera en un banco y que maten a un compañero, una compañera. Hay cosas que son raras, ¿no? Que no pasan habitualmente. A Norita le pasó, y a las madres, y a los padres, y a los familiares de los desaparecidos, algo que no es común. Pero no todos pudieron transformar el dolor en lucha. Claro, Pero claro. hay también Y madres que se mantener- suicidaron, y padres que... mantener humor. Humor, simpatía, Mantener ganas. humor. A mí la escuché infinidad de veces y cuando hacía su broma por su baja estatura y decía, no crean que estoy hablando sentada, burlándose de ella misma Sí. de su altura o bajura. Sí. Igual uno la escucha hoy a Nora y digo, no solamente es la experiencia de Es un este gigante. hecho Sí. terrible que pasó, sino digo, viene cargada con toda la experiencia que vino después, con todo eso Pero que fue aparte juntando. tiene una mirada optimista, eso es Sí. una cosa sorprendente, porque la tragedia que ha tenido, que la motivó inicialmente hasta de cambiar de forma de vivir, ¿no? Porque Sí. en realidad fue una transformación. Realmente es algo que no en todo se da de esta manera, ¿no? Ella lo transformó en lucha, razón de ser, Sí. y al mismo tiempo mantuvo esas condiciones personales de optimismo, de fuerza, incluso de alegría, ¿no? Sí, ella dijo que, bueno, que la verdad que uno podría pensar que las tragedias solamente nublan a las personas, ¿no? Pero que también hay que mostrar que esta cuestión de la desaparición y bueno la tortura y en el caso de las muertes que fueron comprobados, que aquellos cuerpos que han aparecido, bueno, todo esto fue muy doloroso, pero no han logrado, en su caso y en otros casos, arrasar con todo, ¿no? Que tenemos todavía ventanas abiertas, familias que se juntan a comer, digo, recuerdos, memorias. Por eso me parecía que el libro, y que fue lo más lindo que me dijo Norita, es que el libro finalmente es un legado que ella deja, ¿no? No el único, ¿cierto? Hay muchos legados que Norita deja, pero un libro como testimonio, con su voz y con sus reflexiones, me parecía que, bueno, que también era mi forma de mostrar el lado Norita a la vida, ¿no? Que bueno, hablamos de Nora, hablamos de su Y no vida. debe ser fácil, ¿no? Tratar de respetar la opinión del entrevistado, ¿verdad? Sí, pero como en nuestro caso ya había un vínculo más o menos afectivo, incipiente, que fue creciendo. Creo que después se soltó y bueno, el otro día presentamos en Capital el libro en el Centro Cultural de la Cooperación. Sí. Y ella dijo, bueno, Pablo es mi amigo. También tenemos una suerte de sketch, porque ella dice todo el tiempo, Pablo no fue mi psicólogo. Y yo digo que sí, que fui su psicólogo, empezamos a jugar con eso. Yo digo que fue una síntesis entre, primero fui un alumno y un aprendiz, ¿no? Por más profesión y títulos que uno tenga, ante una persona con esta dimensión, con esa pequeñez inmensa, esta pequeña gigante, uno es aprendiz, alumno, es una persona, más allá de su historia, una persona mayor, ¿no? Con todo un recorrido, casi 90 años. Entonces yo, más allá que mi profesión es de escucha, ahí escuché, como habitualmente escucho a un paciente también, ¿no? Dándole palabra a ella. Y después también fui un poco psicólogo, un poco periodista y se hizo una amistad también. Tomamos mate, comimos galletitas, está todo eso se arma un vínculo afectivo, ¿no? Lógico. Aparte de ella, eso, Ahora, que están... Sí. El otro aspecto notable era al mismo tiempo la voluntad de construir. La cátedra de ella en la facultad
de una persona que no tenía formación académica, que no tenía, digamos, un destino predeterminado en esta área de la docencia, sin embargo la tomó con una naturalidad y un entusiasmo y una continuidad, porque yo creo que uno de los detalles así importantes es la continuidad. Ella, de alguna manera, se vengó de los asesinos de su hijo, porque lo que ella hace es lo peor que les debe caer en el estómago sucio de esta gente, ¿no? Sí, yo decía que, bueno, coincido con vos esto de la continuidad y, digamos, la ética, y hay algo que es re interesante, que es que Norita, digamos, por ejemplo, ahí ya hay varios lectores del libro que van llegando comentarios, la mayoría positivos, movilizantes, gente que estaba mal y que el libro no es un libro de autoayuda, pero podría serlo también. Hay gente que estaba mal y que a partir de la lectura del libro se empezó como a replantear cuestiones, y también están los que se enojan y que siguen diciendo... Los Estas odiadores de siempre. Ayer la nota de Infobae tuvo mucha circulación y uno solo puso: siguen dándole voz a las madres de los asesinos, de los montoneros, de los terroristas. Y yo decía, ¿qué dificultad tenemos también? Digo, hay personas que siguen pensando en esto, en vez de pensar también que, bueno, pero las madres, más allá de que es posible que algún hijo de alguna madre haya sido también un asesino, no vamos a dejar afuera esa posibilidad de algún hijo, pero el foco está puesto en donde no tiene que estar puesto. Digo, siempre, por eso también trabajo la teoría de los dos demonios. Digo, no es lo mismo, ¿no? El asesinato y un cuerpo tirado ensangrentado en la calle que la desaparición. Son móviles y formatos muy distintos. Pero las madres son de la paz, las madres son de la memoria, de la lucha, de la justicia, nada que ver con la violencia, todo esto que decías vos, ¿no? Además, confrontando con una crueldad inimaginable. Pues yo creo que uno puede imaginarse una batalla, inclusive campal, con un grupo, con alguien, pero a este grado de crueldad, de sadismo, realmente yo diría de gente muy enferma, muy, muy enferma. Sí. Para mí no son enfermos de eso, no son esos monstruos malos, sino que hubo un plan ideológico consensuado, terrible. Elaborado por esa maldad. Sí, pero hay un plan, es interesante esto que traes, ¿no? Porque pensá, hay un plan, pero quienes entran a esos planes, ¿no? Tienen que ver con que condicen con ese plan, no cualquiera está preparado. No. Hay una estructura psicológica. Creo, la cuestión de la enfermedad, las enfermedades pueden curarse, no creo que sea una enfermedad, sino estamos que en la perversión. Sea, también, es decir, hay un plan, pero también entran enfermos, psicópatas, ¿no? Pero también entraron HDP, pero pensar que todo aquel colaborador de la última más sangrienta y horrible dictadura del país que tenían esta patología, me parece que no, que hay también otras cuestiones más sociales y más culturales y más de presión de grupo y más cuestiones, porque había muchas personas que uno veía sus vidas, eran normales, tenían familia, madres, hijos, amaban a sus familias, y en sus horas laborales por ahí en la policía o en la fuerza de seguridad torturaban, mataban, violaban, y esa contradicción. No es contradicción, porque en realidad eso, o sí es contradicción, pero es como ahora el del pediatra, pedófilo que salió, ¿no? Pero hay personas, como acá fue mucho. Sí, digo, pero hay muchos pedófilos y hay muchos perversos que encuentran. Fue la última dictadura, lo que tuvo es eso, una complicidad tremenda de un montón de ciudadanos y ciudadanas. Sí, cívico, como Norita siempre dice, ¿no? Dictadura cívico, militar, eclesiástica. Pero sí, digamos, la verdad que es re interesante esto que traes, ¿no? Para discutirlo, sin lugar a dudas, había un plan, claramente. Lo que digo es que no cualquiera entra en ese plan. Seguramente también hubo policías y militares que dijeron que no. Incluso conozco algunos testimonios, incluso soportando ellos el maltrato o que los saquen de la fuerza o que los metan presos. Y después hubo por supuesto, también. Y asesinados también, ¿sí? Y hubo otros militares, otros policías y otros civiles y otras
digamos, también están los curas amigos de Norita y de Gustavo. Sí, por supuesto. También, me parece que hubo un plan claramente, digamos, de masacrar, de torturar, y entraron los que se pudieron poner ese traje, ¿no? También. Uh-huh. Yo, un poco lo que quería recién hablar, por eso decía, hablábamos de Nora, hablamos de su vida y demás, pero quería saber cómo te atravesó a vos también, ¿no? Como profesional, como persona, digo, ¿cómo fue ese proceso de llegar al libro, a editarlo, a publicarlo, ahora está presentándolo, pero digo, ¿cómo se fue para vos persona todo ese proceso de conocerla tan íntimamente a Nora, a su vida, a su historia? Sí, digamos que cuando sucedió una aventura, Sí, digo, pero cuando pasó la dictadura, yo era chico, yo cumplo 50 años ahora, no tengo claras imágenes y mi familia no estuvo atravesada directamente, ¿no? Sino como todos nosotros también periféricamente, indirectamente, ese contexto nos afectaba desde algún lugar, pero yo necesitaba saber desde adolescente qué había pasado, siempre tuve como el interés de conocer la historia. Así que cuando me acerqué a Norita fue una aventura, meterme ya no en el personaje público, sino digo, la mujer debajo del pañuelo blanco, la mujer en su vida cotidiana. Tenía mucho interés de escuchar en su propia voz, a través de mis preguntas o a través del fluir del diálogo, que cuente su parte de la historia, como su lado, ¿no? Ese lado Norita de la vida es el lado que ella cuenta también, no solamente el lado que vemos nosotros. Su posición ética, su lucha cotidiana. Así que bueno, todo ese proceso fue complejo, porque aparte yo llamaba a Norita a la mañana y me decía, bueno, hoy a las 11, vení para casa. Y a lo mejor yo tenía consultorio o actividad, tenía que suspender todo, obviamente. Y después otro día programamos un día, y ese día iba y Norita estaba dispuesta, le surgía algo y cambiamos. Así que fue bastante complejo encontrar días y horarios para encontrarnos y grabar las entrevistas. Porque bueno, todos quienes seguimos de alguna manera a Nora Cortiñas, ya sea porque la vemos en el barrio, o porque la seguimos en las redes sociales, o porque sabemos que un día está en Bélgica, al otro en Israel, al otro en Suecia. Es una persona que le cuesta decir no. Le cuesta decir no quiere decir no, ¿no? Sí. Es como, toma la decisión de decir sí. Dice, no, sí, claro. Sí, dice que no, yo aprendí cuando se le imponen las cosas, cuando ella no las elige. Por ejemplo, me contaba la historia de alguien que la estuvo grabando durante un tiempo, haciéndole fotos, y después le dijo que iba a hacer un video, y ella le dijo, no, pues vos me filmaste y me sacaste fotos sin que yo te autorice. Entonces no es lo mismo que yo, no es que la grabé, después dije, mira, tengo esta grabación. Claro. Acordamos, escuchamos juntos después lo que leímos juntos lo que desgrabé. Es un trabajo en conjunto, ¿no? Me parece que lo que ella siempre elige es eso del trabajo en conjunto, ¿no? Sí, es una mujer que aprendió mucho, aparte de tomar decisiones propias y firmes. Vamos a ir a una brevísima pausa y enseguida regresamos con el programa del Defensor del Pueblo. La Defensoría del Pueblo de Morón es un organismo público y autónomo. Tiene como misión defender, proteger y promocionar los derechos e intereses legítimos, individuales y colectivos de los habitantes de Morón. La Defensoría queda en Bartolomé Mitre 877. Atiende de lunes a viernes de 8:30 a 15 y podés llamar al 0800-666-0957 o enviar un email a defensoría.consultas@moron.gov.ar. También búscanos en Facebook como Defensoría del Pueblo de Morón. Comienzo del espacio publicitario. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vivo en la provincia y soy una bonaerense más. Estudié, trabajé y la peleé toda la vida como vos. Hoy es fácil venir de afuera a decir lo que hay que hacer acá, pero nosotros sabemos que ese pasado lleno de mentiras es el mismo que abandonó a la provincia y nunca se hizo cargo. Por eso quiero seguir siendo gobernadora, para que defendamos juntos lo que tanto esfuerzo nos costó y para seguir avanzando. Igual que vos, yo no me doy por vencida. Los que amamos y defendemos esta provincia, estamos juntos. María Eugenia Vidal, Daniel Salvador, precandidatos a gobernadora y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Juntos por el Cambio. Lista 135. En tránsito. Todo lo que tengo es este micro y mi concentración. Tras meses hurgando en mi alma, vuelvo a la acción. Un bondi que retumba en tus oídos. Todo lo que tengo es una voz y la esperanza de miles que me lanzan a ultranza su confianza. 93.9. Todo lo
Lo que busco es un oído que me escuche, que al sentir surgir la rabia en sus latidos luche, que no se agache ante el poder y el golpe de su inclemencia. Busco militantes que muestren desobediencia. Todas las personas tienen derecho a investigar, opinar y expresar sus pensamientos. Hacé valer tus derechos. Y regresamos al programa El Defensor del Pueblo. Seguimos charlando con Pablo Merichio, autor del libro El lado Norita de la vida, hablando sobre Norita Cortiñas, por supuesto, nuestra madre de Plaza de Mayo, vecina de Castelar, esta mujer que ha luchado por lo menos la mitad de su vida en pos de la memoria, la verdad y la justicia, que es lo que buscaron todas las madres y lo que buscamos todos los que acompañamos esas luchas, por supuesto. También, como Pablo decía, también uno por ahí, por cuestiones etarias, no vivió aquellos años tan fuertemente, pero también como Pablo, yo por lo menos en la adolescencia empecé a buscar y a indagar y a movilizarme por esos temas. Entonces me parece importante que hoy... joven. Sí, no tanto, pero hay mucha gente mucho más joven. Hay gente mucho más joven que está bueno que nos escuche, que escuche a Nora, que lo escuche a usted, que lo escuche a Enrique, que vaya, ¿no?, también apropiándose de la historia, porque la historia es de todos y no solamente de aquellos que la vivieron. Y bueno, Pablo, contanos, nos queda poco tiempo, pero queremos mañana... en el marco también vamos a recordar y saludar que la Asociación Seré por la Memoria y la Vida está cumpliendo sus 19 años ya de la creación, y bueno, y dentro de ese marco de recordatorio del aniversario van a estar presentando junto a Nora Cortiñas el libro, ¿no?, en la ex Mansión Seré. Sí, la verdad que hicimos una primera presentación en Capital, acorde un poco a la primera salida del libro, en la calle Corrientes, en el Centro Cultural de la Cooperación. Hacía un evento, una tertulia, hablando de la alegría. Norita siempre quiere una tertulia, no quiere una presentación formal en el escritorio, hablando del libro. El libro que lo lea la gente, dice. Nosotros vamos a hacer otra cosa. Entonces, bueno, en ese caso convocamos a algunos artistas. Estuvo, bueno, Lidia Borda, Gabo Ferro, Esteban Morgado, Matías de Brasi, vecino y amigo, pintando en vivo, y Daniel Dibiase interpretando una parte del libro, que es un actorazo y le puso una onda tremendo. Y tiene una voz aparte que los pelos de punta. Fue conmovedor. Entonces vamos a repetir solamente va a estar de vuelta Mati pintando en vivo. Sí, ya está terminando, creo que hoy mismo vi unas fotos hace poquito, en un mural nuevo donde incluye más luchadores y luchadoras, ¿no? Sí. En esa expansión Seré. Se va actualizando ese mural por parte de Mati, y bueno, va a estar pintando en vivo. En realidad, en el marco de los 19 años de la Asociación Seré, desde las 16 horas empiezan las actividades, el libro se presenta a las 18 horas. Matías va a estar pintando en vivo, Daniel Libiase de vuelta va a leer la misma parte, porque Norita quedó muy conmovida, y aparte va a estar Damián, el nieto de Norita, el hijo de Gustavo, ya está acá en Buenos Aires. ¿Dónde vive el nieto de Entre Ríos. Entre Ríos. Y vino especialmente para estar mañana. Y va a haber una muestra fotográfica de Marcela Rodríguez, que hizo la foto de tapa, y sobraron fotos, hicimos muchos encuentros, y Marcela vino a algunos y sacó un montón de fotos muy lindas, así que van a estar exhibidas esas fotos también. Hay un cierre musical, pero desde la 18 entonces arrancamos el diálogo, tertulia y encuentro y celebración de Norita, más allá del libro, ¿no? Y de la Mansión Seré, y por sobre todo de la Asociación Seré, por supuesto. Que en la Mansión Seré, en ese lugar era muy emblemático ser, ¿no? Porque la calle Corrientes fue como otra cosa, ¿no? Muy lindo, qué sé yo, pero la primera presentación en el oeste tenía que ser acá en Castelar y en ese lugar. La presentación en un libro de cooperativas me parece también, no es casual, ¿no? No, el lugar lo elegimos con Marea Editorial, que es la editora. Claro. Era muy importante el Centro Cultural de la Cooperación, pero yo hago el chiste que me puse las plumas, calle Corrientes, en el sentido de Buenos Aires. Sí, pero sí, simbólicamente la ex Mansión Seré, sobre todo para Nora, que es de su casa, digamos. Y pensamos que fue el primer lugar, que Norita fue el primer lugar al que supuso que habrían llevado, porque a Gustavo lo secuestran en la estación de Castelar. Es posible que haya estado ahí. Norita gritó, quiso que su voz se escuche. Yo digamos que fue su primer grito para ver si Gustavo estaba ahí y la escuchaba.
fuertísimo, ¿no? Entonces creo que eso solo ya... no vamos a parar sobre esa historia, pero vamos a ponerle también la alegría de que Norita está y está con ganas de celebrar la vida y el libro. Y que Nora es una grosa y hay que escucharla mucho, porque no solamente por su historia de vida, sino por lo que fue aprendiendo, porque ella aprende todos los días también. Sí. Es una gran luchadora. Entonces mañana, a partir de las 16, aquel que quiera también celebrar el aniversario de la Asociación Seré, en la ex mansión Seré, actual Gorki Grana, en la calle Santa María de Oro 3500, ahí en Castelar Sur, así que invitamos a todos y todas a acercarse mañana. Gracias, Pablo, por haber venido entonces en el día de hoy a contarnos un poco tu experiencia como autor de este libro. Sí, gracias por la invitación y realmente un orgullo estar acá con ustedes. No, y un orgullo para nosotros también tenerte hoy acá. Bueno, y como siempre en este tramo del programa vamos a un pequeño separadorcito, una tanda y volvemos enseguida. La Defensoría del Pueblo de Morón es un organismo público y autónomo. Tiene como misión defender, proteger y promocionar los derechos e intereses legítimos, individuales y colectivos de los habitantes de Morón. La Defensoría queda en Bartolomé Mitre 877. Atiende de lunes a viernes de 8:30 a 15 y podés llamar al 0800-666-0957 o enviar un email a defensoría.consultas@moron.gov.ar. También seguinos en Twitter, @Defensoría Morón. En tránsito. Llámanos. 4629-4586. Me buscas, me escribes, por Facebook me llamas. Llámanos. En tránsito. Los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano. Hacé valer tus derechos. Y regresamos al programa del Defensor del Pueblo y como siempre en este tramo del programa tenemos la columna de Enrique Pochat hoy intitulada La Antorcha. En esta semana hemos conmemorado un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina en 1816. La lucha por la independencia de las colonias españolas de América había comenzado varios años antes. Recordamos la rebelión de los pueblos indígenas en Perú al mando de José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru, a fines del siglo XVIII. Esa rebelión se propagó por toda la región andina, desde el Perú hasta el actual noroeste argentino. En el Alto Perú, que era parte del virreinato del Río de la Plata, el levantamiento indígena fue encabezado por el indígena aymara Julián Apaza, que tomó el nombre de Túpac Katari. Túpac Katari, junto a su esposa Bartolina Sisa, llegó a formar un ejército de miles de indígenas que cercó la ciudad de La Paz durante 109 días en 1781. Estos levantamientos fueron reprimidos violentamente por las autoridades coloniales y sus líderes fueron ejecutados. Antecedentes que, aunque no plantearon la independencia de la corona española, quedaron como experiencias recuperadas por otra parte por los patriotas en la lucha por la independencia. En 1809, la ausencia de rey en España por estar Fernando VII prisionero de Napoleón, llevó al Cabildo de Chuquisaca en el Alto Perú a desconocer al enviado de la Junta Central de Sevilla. El Cabildo de Chuquisaca decidió que si el rey de España estaba impedido de gobernar, la autoridad en cada uno de sus dominios en América debía ser ejercida por las instituciones locales. En Chuquisaca la rebelión se produjo el 25 de mayo de 1809 y tuvo el carácter de una rebelión local contra la autoridad del presidente de la audiencia y del obispo. Pero la información sobre la deposición del presidente de la audiencia y la constitución de una junta de gobierno en su reemplazo fue transmitida a Potosí y La Paz, proponiendo la destitución del intendente. Y en esta ciudad de La Paz, el movimiento adquirió el carácter de lucha por la independencia. El cerebro de la revolución fue el presbítero José Antonio Medina, tucumano de nacimiento, primo de Bernardo de Monteagudo. Era cura en Sicacica, estaba formado en la Universidad de Chuquisaca.
El levantamiento se preparó para el 16 de julio, en que la ciudad estaría de festejo por ser la fiesta de la Virgen del Carmen. El intendente y el obispo fueron apresados luego de la procesión y se les exigió la renuncia. El cabildo fue obligado a asumir funciones ejecutivas con el nombre de Junta Gobernadora, con la incorporación de 8 adjuntos, y se creó un Congreso Representativo de los Derechos del Pueblo, o Junta Tuitiva, encargado del poder legislativo, presidido por el abogado Pedro Murillo, al que acompañaban 11 ministros y un secretario, todos criollos. En la próxima semana se conmemoran 210 años de estos acontecimientos. La Junta Tuitiva invitó a los cabildos de la América Española a integrar una Junta General con representantes de cada uno. La circular anunciaba los acontecimientos del 16 de julio en La Paz, expresaba los objetivos justos y leales que ha tenido este pueblo para formar el nuevo gobierno y los animaba a las autoridades de cada ciudad a reunirse bajo estos mismos principios y tratar de defender y sostener los derechos de América contra las pretensiones de la princesa del Brasil y las seducciones con que las potencias extranjeras puedan conmover los ánimos de sus habitantes. Instaba a evitar la división entre las numerosas provincias que formaban el cuerpo respetable de la América y decía que se ataque la integridad y seguridad de estos dominios. En definitiva, el Movimiento de la Paz proponía la independencia de América Española y unirla en una vasta confederación de repúblicas municipales. El 27 de julio se lanzó una proclama también redactada por el presbítero Medina. Se anunció que se organizaba un nuevo gobierno fundado en los intereses de nuestra patria, altamente deprimida por la bastarda política de Madrid. La revolución tiene por objeto formar un gobierno independiente para defender los derechos de América contra las potencias extranjeras. Todos los municipios del Alto Perú entraron en conmoción. Sin embargo, no lograron prosperar los movimientos que, a semejanza del de La Paz, se procuraron en Cochabamba, Oruro y Potosí. En Santa Cruz de la Sierra, la chispa revolucionaria se tradujo en un intento de liberación de los esclavos negros. El complot fue descubierto y la reacción fue tremenda. Se procedió, en palabras del Cabildo, a una limpieza general, es decir, al exterminio de todos los que tuvieran cara negra y no lograron huir. El sometimiento de los insurrectos fue ordenado desde Lima por el virrey Abascal, que veía contagiarse a su jurisdicción el espíritu revolucionario del virreinato vecino. Aprovechó la división entre los revolucionarios de La Paz. Juan Pedro Indaburu se separó de Murillo al sentirse desplazado. Murillo disolvió las juntas y anuló el estatuto. El general Goyeneche, enviado por el virrey de Lima, venció en el combate de Chacaltaya a las tropas organizadas por Murillo. Se apresó a los jefes del movimiento del 16 de julio y con la anuencia de Cisneros, el nuevo virrey instalado en Buenos Aires, se juzgó a los revolucionarios sin misericordia. Domingo Murillo con los hermanos García Lanza, Jaén Garnaga y 5 más fueron condenados a morir ahorcados. Medina se salvó de la muerte por su condición de sacerdote, pero se lo condenó a cadena perpetua. La guerra de la independencia lo salvaría. El 29 de enero de 1810, Murillo y sus compañeros fueron ejecutados en la Plaza Mayor de La Paz, la que hoy lleva su nombre. Al ascender al patíbulo, el jefe patriota dijo con voz potente a quienes contemplaban su ejecución: «La tea que dejo encendida, nadie la podrá apagar». En recuerdo de estos acontecimientos, escuchamos la cueca Cholita Paceña de Manuel Herías Coronel. Para mi linda La Paz, se va la primera. Tener
saben querer y es buena mujer. Su bonito andar y ese es su mirar. Ay, me roban el corazón con toda razón. Ay, me roban el corazón con toda razón. Esa Quimby, ¿cómo quieres que yo duerma si no tengo sueño? Ay, al pensar que mi amor tenga otro dueño. Ay, al pensar que mi amor tenga otro dueño. La ira, la ira, la 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 ira, la la ira, la 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 ira, la ira. Ay, al pensar que mi amor tenga otro dueño, se va la segunda. Tener cholita pa' señal. Ay, porque sabe querer y es buena mujer. Ay, porque sabe querer y es buena mujer. Su bonito andar y ese es su mirar. Ay, me roban el corazón con toda razón. Ay, me roban el corazón con toda razón. Esa Quimby, ¿cómo quieres que yo duerma si no tengo sueño? Ay, al pensar que mi amor tenga otro dueño. Ay, al pensar que mi amor tenga otro dueño. La ira, la ira, la 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 ira, la. Pensar que mi amor tenga otro dueño. Todos los trabajadores tienen derecho a condiciones dignas y equitativas de labor. Jornada limitada, descanso y vacaciones pagas, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea. Hacé valer tus derechos. Ya regresamos para finalizar este programa que estuvo tan lindo, ¿no? Pero bueno, ya volveremos el sábado que viene a acompañarlos y acompañarlas a todos y todas nuestras oyentes. Recordamos que está ya el Festival Cultural y Colecta Solidaria Vamos Les Pibis, que organiza aquí la Cooperativa de Comunicación Social. Está abierto para canjear las entradas por packs de comida y artículos de librería para los pibes y pibas de los comedores de acá de la zona. Pueden ver toda la información, por supuesto, en la página de la radio de la Cooperativa de Comunicación Social y de Vamos Les Pibis, que va con X, se escribe con X, para saber todo y dónde están los lugares de canjeo de entrada por estos alimentos. Así que vayan, que va a haber aparte espectáculos como todos los años impresionantes. Y bueno, y después la Defensoría del Pueblo se despide de este programa, pero continúa su labor toda la semana allí en Bartolomé Mitre 877 en el centro de Morón, desde las 8 de la mañana hasta las 15 horas. Pero también pueden acercar su pedido de orientación, su consulta a través de los teléfonos, la línea gratuita, que es el 0800-666-0957. También, por supuesto, tienen nuestra página web, que es www.defensoriamoron.govlarga.ar, donde van a encontrar, además de un espacio para consultas, para subir su reclamo, para que se comunique con nosotros. Tiene también, por supuesto, una pestañita ahí donde están estos programas de radio subidos cada semana, donde también tienen información sobre el Defensor del Pueblo, sobre su equipo de trabajo, sobre los alcances de la Defensoría del Pueblo y cuáles son los temas que podemos colaborar y acompañar a los vecinos y vecinas. Así que cualquiera de esos canales de comunicación pueden acercarse y hacer su pedido de orientación, su consulta o su pedido de asesoramiento. Y bueno, y después nosotros volveremos el próximo sábado, ¿verdad? Con Enrique Pochat, con Abraham Leonardo Gag, por supuesto, con quien les habla Valeria Fernández,
de la mano siempre de los controles técnicos de Roma Roldán. Acuérdense de buscar su último disco en las redes sociales. Y bueno, y también pueden buscarnos, por supuesto, en las redes sociales a nosotros, que ahí estaremos esperando su consulta. Y como dice Enrique Pochat, que lo dice él mismo, nos vemos el próximo sábado. Nos vemos el próximo sábado, deseando que esta semana sea también una semana muy fructífera de encuentro con la familia, con los compañeros, con los amigos, y de lucha en definitiva por la paz y la justicia. Hasta el próximo sábado. Todas las personas son iguales ante la ley. Hacé valer tus derechos. Comienzo del espacio publicitario. La buena lectura ilumina. Cuentos fantásticos argentinos del siglo XIX por Carlos Abraham. Los primeros relatos del género escritos en nuestro país